Bienvenidas, bienvenidos compañeros de la Universidad de Tarapacá. Mi nombre es Diego Layana, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones e integrante del equipo de Smart Campus. Hoy hablaremos sobre el proyecto que hemos anunciado su adjudicación, como se habrán enterado ustedes por distintos medios de comunicación, y esperamos resolver sus dudas para que compartamos los objetivos y trabajemos conjuntamente en la realización de esta iniciativa. El proyecto que se viene a trabajar viene de un concurso FDI. El FDI consiste en concursos para fondos de desarrollo institucional en una línea del emprendimiento estudiantil del año 2020. El objetivo general de este concurso es financiar proyectos que tengan por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad académica mediante la línea de emprendimiento estudiantil. O sea que al final estos fondos son concursables y se gana cierta cantidad de dinero para que nosotros podamos como contribuir a la calidad académica, supuestamente. Entonces, en estos fondos hay varios como aspectos donde uno puede como contribuir y nosotros hemos escogido el bienestar estudiantil como la innovación tecnológica y de procesos. La siguiente diapositiva, Ariel. Dame 2 segundos que se chingó el segundo monitor y voy a tener que usar un puro monitor. Justo cuando empezaron. Entonces, primero, ¿quiénes somos? Somos un grupo de trabajo, actualmente somos 14 personas, quienes 13 pertenecen al departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y una persona pertenece a la carrera de Diseño Multimedia. Esta persona hoy no va a estar con nosotros, pero quizá más adelante nos acompañe en las reuniones o en otras presentaciones. Bueno, actualmente esta persona de Diseño Multimedia se encuentra trabajando en el logotipo del proyecto Smart Campus para como generar una identidad. Nuestro principal objetivo es desarrollar la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Como estamos acostumbrados, el aprendizaje tradicional responde de manera clara al qué aprendemos y al cómo aprendemos, pero queda igual un poco ambiguo a la pregunta el para qué aprendemos. Siendo una respuesta relevante, o sea, una pregunta relevante, que claro, para nuestra carrera que es ingeniería, porque nosotros nos dedicamos igual a solucionar problemas que son reales. Entonces, el para qué hacemos las cosas para nosotros es quizás más importante que otras carreras o igual de importante, pero esa relevancia no se le está dando generalmente como en nuestros ramos de la malla. Bueno, frente a esta respuesta se planteó el presente proyecto, que tiene como fin la búsqueda del conocimiento a través de la implementación de una red de sensores inalámbricos que ayudará a solucionar ciertas problemáticas que mencionaremos más adelante. En la siguiente, Ariel. Bueno, acá podrán ver los contenidos que tenemos. Primero se hablará sobre el esquema macroscópico del proyecto, respondiendo al qué es, por qué se implementará, dónde se implementará, qué beneficios traerá. Y en segundo lugar se hablará sobre el marco de funcionamiento de esta tecnología, ya que forma parte de un concepto más grande que cada día va evolucionando, transformando nuestro ecosistema y la forma en que convivimos y nos comunicamos con nuestros dispositivos o las cosas. Finalmente se mencionarán los dispositivos que hacen posible esta tecnología y qué función cumplirán dentro de este proyecto. Siguiente diapositiva, Ariel. Bueno, acá en esta diapositiva nosotros, o sea, yo voy a tratar de explicar eh, un poco el contexto de esto, dando ejemplos para que así pueda ser como más digerible o lo puedan identificar mejor o puedan tener como una mejor caracterización de qué es lo que significa o qué clase de tecnología vamos a aplicar. Bueno, en esto pueden ver dos casos individuales. A un costado está la empresa Pescorca, que es una empresa hipotética. Ya, esta empresa hipotética está dedicada a la pesca y la fabricación de harina de pescado, un insumo esencial para la ganadería, ya que sirve para alimentar vacas, pollos, cerdos y distintos animales de consumo humano. Y también tiene una utilidad en la agricultura para la producción de abono. El problema es que esta empresa, por su mal manejo administrativo y su falta de decisiones éticas, está contaminando el mar, destruyendo ecosistemas marinos, afectando tanto la biodiversidad marítima como la pesca artesanal en la hipotética ciudad donde se desarrollan sus labores. Bueno, habiendo planteado esta problemática, la solución radica en cómo visibilizar la contaminación de esta empresa, pudiendo verse en cadáveres de vida marina en las costas de la ciudad cada cierto tiempo, para saber si es que realmente esto es responsabilidad de esta empresa maliciosa, se podría implementar dispositivos que midan la contaminación marina en varios puntos del mar. Estos dispositivos no podrían estar unidos ni alimentados por un cable, por lo que estaríamos hablando de una red inalámbrica de sensores, que periódicamente enviaría información sobre el estado del mar a determinadas horas del día. Y eso, más que nada, con este caso.
Y en el otro lado tenemos el concepto de Smart Farming, que es la agricultura inteligente. Eh, bueno, acá también se aplica como el mismo concepto, o sea, un concepto quizá tiene un fin distinto, pero la forma de aplicación es la misma. ¿De qué se trata? La agricultura es variable dependiendo del tipo de semilla, el tipo de suelo, las condiciones climáticas, los sustratos utilizados, la concentración de sustancias en las aguas, la electroconductividad y un montón de parámetros más. Bueno, y estos parámetros no pueden caracterizarse ni generalizarse, porque si es que se realizara un trabajo así, sería solamente válido para una región, y todas las regiones y todos los sectores y todos los cultivos son distintos. Entonces, esto va muy ligado a los parámetros de tiempo real de los cultivos. Un ejemplo, un día de mucho calor intenso y de baja nubosidad se deberá regar con mayores volúmenes de agua por un tiempo, con mayor tiempo que en un día que haya muchas nubes en pleno invierno, ¿cierto? Entonces, el conocimiento de los parámetros a tiempo real es importante para este esquema de trabajo. Para conocer estos parámetros es necesario dispositivos versátiles que aguanten terrenos irregulares y posiblemente la falta de alimentación eléctrica. Y donde es precisamente que entra en juego como, de nuevo, una red inalámbrica de sensores. Siguiente diapositiva, Ariel. Bueno, ahora sí podemos hablar del proyecto Smart Campus, ahora que vimos estos dos ejemplos y contextualizamos un poco. ¿De dónde nace esta iniciativa Smart Campus? Nace un problema en concreto. El año 2019, nuestros compañeros de tecnología médica tuvieron un conflicto importante. Dentro de unos laboratorios, donde regularmente trabajan con compuestos orgánicos volátiles, COV, la sigla, que en ciertas cantidades estos compuestos pueden dañar el nivel medioambiental como el de la salud de las personas. Bueno, debido a esto, es necesario un dispositivo que se llama una campana de extracción. Esta campana dejó de funcionar en unos laboratorios y negligentemente se estaban realizando las actividades de manera regular. O sea, se estaban realizando los laboratorios sin la utilización de esta campana, que es necesaria para eliminar estos compuestos, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes. Si bien instancias de diálogo entre autoridades y compañeros fueron llevadas a cabo, esto no solucionó el problema en cuestión y se prosiguió con las prácticas negligentes. Entonces, de aquí nace como el proyecto Smart Campus, porque nosotros queríamos saber cómo podíamos visibilizar este problema para que no ocurriera, ¿cierto? Porque si es que los alumnos, claro, eventualmente se estaban contaminando, no podíamos o nadie podía dar cuenta o dar fe o comprobar que esto fuera así. Entonces, de acá como que nace la idea de implementar una red de sensores, además de otros problemas que nosotros también consideramos y que también pretendemos como solucionar o ayudar. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo planteado, bueno, el objetivo que planteamos para la postulación de este proyecto fue diseñar e implementar una red inalámbrica de sensores para conocer mejor las condiciones de los estudiantes de la universidad, aportar a la sustentabilidad de los espacios y aportar al desarrollo de un Smart Campus. Como he mencionado al principio, la medición de gases nocivos es un punto importante que incluye el bienestar estudiantil. Por otra línea está la sustentabilidad. Lo que buscamos también es medir cuánta pérdida de agua y energía eléctrica se puede controlar, por lo que buscamos diseñar dispositivos que nos permitan medir los caudales de agua en baños de la universidad y dar cuenta de las fugas de agua innecesarias, como puede ser el caso de una llave abierta en algún baño. Como también buscamos el diseño de dispositivos para que puedan detectar luces LED defectuosas, que como sabrán, las luces LED que no están funcionando de manera correcta tienen un consumo mucho mayor al necesario. Y como nosotros sabemos, la universidad que tiene un montón de luces con un montón de, o sea, con un montón de luces, pueden que muchos estén funcionando de mala manera y estemos como gastando energía, porque el consumo está siendo mucho mayor que el que debería ser realmente. Bueno, y finalmente pretendemos mejorar y centralizar la recopilación de datos de sensores que ya están implementados. ¿En dónde ya hay implementados sensores? Bueno, en el caso del área de conservación de textos históricos en la biblioteca, como en el espacio de conservación de las momias chinchorro en el Museo de San Miguel de Zapa. Bueno, para llevar a cabo estos objetivos contamos con un fondo de aproximadamente 8 millones de pesos para la compra de implementos y en el plazo de 2 años de trabajo. Con este dinero compraremos tanto lo necesario para el diseño de los dispositivos como los módulos ESP8266, sensores, fuente de alimentación, osciloscopio, impresoras 3D y materiales fungibles, como podrían ser como resistencia, LEDs o el filamento para esta impresora. La siguiente diapositiva, Ariel.
Ya. Entonces, ahora que tenemos como claro dónde lo vamos a aplicar, o qué es lo que vamos a aplicar, que al final va a ser una red de sensores, también tenemos que ver como los otros puntos importantes, porque acá está pasando algo, claro, estamos midiendo ciertos parámetros y esto lo estamos enviando a algún lugar, o algo estamos haciendo con estos datos, no, no solamente lo estamos midiendo por medir. Bueno, las otras partes funcionales del proyecto se puede apreciar en la imagen que se ven, oh, me perdí. Ahí está. Que se ven los nodos, ¿cierto? Donde dice WSN, eso van a ser las redes inalámbricas de sensores, po. Y ahí están conectados como una pila de discos. Esa pila de discos es una representación para una base de datos. Y en la flecha al lado hay como gente visualizando como información. Eh, bueno, eh, bueno, este sistema midía ciertos parámetros que serán como caudales, corriente, concentración de gases, temperatura, humedad, pero no termina acá. Estos parámetros serán recopilados y enviados a un sistema centralizado de información, un servicio que cumpla con la función de almacenar, analizar y visualizar estos parámetros. Es decir, que tenemos que seguir los pasos de medir, concentrar, almacenar, analizar y visualizar. El cómo se va a hacer va a ser contestado un poco más adelante. Ahora los voy a dejar con Ariel para que... Ah, no, pues, me equivoco. La No más. siguiente diapositiva, Ariel. Sí. Como les decía, el cómo va a funcionar esto se lo voy a explicar más adelante porque hay que explicar unas cosas antes que eso, pero les puedo explicar las fases que va a tener este proyecto. Bueno, ahí se ven claramente cuáles son las fases. Y si bien hay tres, pero en este año solamente, o sea, en este proyecto solamente vamos a trabajar dos de estas fases y una va a quedar pendiente para trabajos futuros. Eh, bueno, en nuestra primera fase tenemos el diseño y la implementación de la WSN, que es la red inalámbrica de sensores, donde resolveremos los problemas de diseño electrónico, protocolo de comunicación, calibración de sensores, alimentación de dispositivos, etc. En una segunda etapa tendremos la habilitación de la base de datos, donde se concentrará la información. También montaremos un sistema de visualización para que se pueda apreciar el trabajo de los sensores a tiempo real. Y la aplicación de algoritmos de Machine Learning para realizar un aprendizaje automático. Eh, no sé, pues de los parámetros que puedan ser como positivos para el desarrollo del ambiente o los que puedan ser negativos también. Y así buscaríamos como tomar decisiones inteligentes dependiendo de los parámetros que se estén midiendo a lo largo del tiempo. Y bueno, ahora sí los dejo con mi compañero Ariel para que les explique un poco más del contexto macro de esto, porque esta tecnología está inmersa en cierto paradigma de una tecnología que va evolucionando día a día. Ariel, ahora sí puedes tomar la palabra. Hola chicos. Bueno, Diego les habló un poco sobre la introducción a este proyecto y sobre la red inalámbrica de sensores, ¿cierto? Todo esto se engloba en un paradigma y una tecnología que los estudiosos del asunto le han puesto el Internet de las cosas, ¿ya? Yo les quiero dar, antes de seguir con un poco lo técnico, una introducción a este paradigma. Todos interactuamos cotidianamente con dispositivos conectados a Internet. En realidad es un poco chistoso que tenga que mencionarlo a través de una videollamada, pero es fácil pensar, no sé, en un smartphone, una PC, un Smart TV, etcétera, ¿cierto? Todos dispositivos con Internet. Sin embargo, todos los dispositivos que recién nombré tienen una cosa en común, y es que su funcionamiento se basa en que nosotros como usuarios ingresamos información y esta información se transmite a Internet. O bien nosotros solicitamos información y la información nos llega a nosotros, como en el caso de un streaming, ver una serie, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque el Internet de las Cosas plantea completamente lo opuesto, plantea de que hay información, hay datos que deberían ser recopilados sin la intervención humana, sin que yo tenga que ingresar un dato físicamente, sin que yo tenga que escribir el texto de un WhatsApp, por ejemplo. Entonces, estos datos, que en teoría no requieren de intervención humana, pueden ser temperatura, concentraciones gaseosas, lo que ya hemos nombrado. Se preguntarán, ¿para qué queremos estos datos? Y es que es solamente para poder tomar decisiones más educadas, porque con información uno toma decisiones correctas. Y entre más actual sea esa información, más correcta es la respuesta todavía. Para profundizar en este concepto, quiero explicar este gráfico, que se refiere a los macroprocesos que pasan la información o los datos en una solución IoT.
todo parte, como ya habíamos dicho, a través de la red inalámbrica de sensores, del entorno, ¿cierto? Del dispositivo, que está equipado con sensores y uno recopila información mediante esos sensores, ¿cierto? Uno recopila datos. Estos datos tienen que ser enviados de alguna manera a la nube. La nube la entendemos como una serie de servicios o servidores que no entregan capacidad de cómputo remota, ¿cierto? Como, no sé, ocupamos Google Drive, es un servicio de almacenamiento en la nube. Uno físicamente no ve los servidores, no, para uno solamente un servicio. Uno se conecta a Internet e interactúa con él. La funcionalidad que va a tener la nube para nuestra aplicación es que va a almacenar los datos que le enviemos, los va a analizar, ya sea mediante análisis estadísticos, modelos predictivos, redes neuronales, visión computacional, etcétera, lo que haga falta. Y todo esto para poder entregar transformar estos datos que recibimos en información. ¿Por qué hago la diferencia entre datos e información? Porque un dato es solamente un valor. Un dato no significa nada sino un contexto. En cambio, cuando nosotros procesamos estos datos y le damos un contexto, se transforma en información. Y esa información tiene que ser efectivamente visualizada por el usuario. Para esto, todo esto para poder apoyar la toma de decisiones del usuario. Y esa es la meta final realmente del IoT. Todo lo que uno hace para poder transformar esos datos de información es solamente para poder apoyar la toma de decisiones del usuario final. Esta es lo que yo llamo la arquitectura de una solución IoT, que es básicamente los bloques de construcción por los cuales tiene que pasar una solución para poder ser efectiva. Como dijimos, parte desde el dispositivo y el entorno, recopilando datos del entorno. El dispositivo va compuesto por una unidad de proceso, almacenamiento local, sensores y actuadores que hagan, los que hagan falta, un apartado de batería, porque estos dispositivos tienen que tener cierta autonomía, y un módulo inalámbrico. Este módulo inalámbrico tiene que ser capaz de transmitir a través de una serie de tecnologías inalámbricas a las cuales llaman LP1, Low Power One, que son tecnologías inalámbricas diseñadas para poder generar enlaces de baja velocidad, alta, larga distancia y bajo consumo energético. Aquí hay una serie de tecnologías desde acá, desde el LoRa para abajo, pero está el caso también de que se usa Wi-Fi y la red de GSM, 2G, 4G, ahora 5G, en casos especiales. Todo depende de lo que requiera la aplicación en particular. Entonces, desde el dispositivo se envía esta información hacia un concentrador o un gateway. Este concentrador tiene la función de recibir toda esa información a través de la LP1 de esta red de bajo consumo, recopilar esa información y transmitirla a través de Internet y la red cableada que todos conocemos mediante la cual nos conectamos hacia la nube. En la nube sucede todo lo que ya hemos dicho de analizar, predecir, etcétera, y finalmente se pasa a la visualización de la información. Aquí en el concentrador quiero hacer un pequeño énfasis en el sentido de que estas tecnologías, LoRa, Sigfox, Bluetooth, ¿por qué se requiere del concentrador? Porque uno no puede en teoría conectar directamente un dispositivo Bluetooth a Internet. Eso no existe, porque los protocolos no son compatibles. Por eso el concentrador existe, para poder hacer el cambio de protocolos y poder transmitir esa información mediante Internet. Esta imagen es un poco un resumen o una compactación de la anterior, pero la pongo básicamente porque para darle el énfasis que requiere el gateway IoT o el concentrador. A la izquierda tenemos los dispositivos IoT, que pueden ser una variedad de dispositivos. Aquí se refiere a aplicaciones industriales, aplicaciones humanas, smartphones, temas de imagen, cámaras de seguridad, etcétera. Los sensores de un auto, por ejemplo. Transmitirlos inalámbricamente hacia ese gateway y ese gateway transmitirlo hacia el internet, hacia la nube. Y en esta imagen se ve muy bien que el gateway es como el límite entre ambas redes. Piénsenlo como el router de su casa. Uno se conecta al router y el router saca todo a internet. Esta imagen, desde nuevo, una similar a la anterior, pero se refiere al esquema base inicial con el cual funcionaría el proyecto, que sería utilizando como dispositivos los SCP-32 o Node MCU, que también le llaman, como microcontrolador, equipado con sensores lógicamente, conectándose mediante Wi-Fi a una Raspberry Pi que funcionaría como concentrador
y la Raspberry Pi conectándose a Internet y a los servicios de la nube o servidores que nos vaya a entregar la universidad. Esa decisión está por tomarse. Ahora, cuando hablamos de la nube, se relaciona mucho con lo que dice aquí, que son las plataformas IoT, que son básicamente plataformas y una serie de servicios que están hechos para poder administrar estas soluciones IoT. Acá son estas cosas, no se me mareen, concéntrense en esto. Perdón. Los servicios que debe contemplar una plataforma IoT es la administración de dispositivos, el registro de dispositivos, para poder obviamente tener un listado, por ejemplo, de toda la flota de dispositivos que yo tengo desplegados, la lógica de aplicación, para poder a la nube, que obviamente son generados por los dispositivos IoT, servicios de analíticas, para hacer análisis estadístico, análisis de machine learning, etc. Administración de procesos para poder orquestar todo esto, almacenamiento de datos de dispositivos, o sea, básicamente un servicio de base de datos en el cual yo pueda guardar la información, y finalmente visualización, para toda esa información que yo generé y a la cual le di valor, poder visualizarla. Hay dos formas de mantener una plataforma IoT. Puedes usarlas basadas en la nube, que es básicamente arrendarle potencia de cómputo a empresas, como Microsoft tiene Azure IoT, Google Cloud tiene Google Cloud IoT y Amazon tiene IoT Core, que son básicamente las tres grandes empresas de software que existen. Pero hay otras alternativas. Y la otra alternativa es usar la infraestructura propia, que es básicamente tener un servidor y preocuparse de todo el mantenimiento, etc. Nosotros hablamos sobre la visualización de la información, ¿cierto? Y cómo esta visualización tiene que hacerse de forma efectiva, una forma clara y que el usuario lo vea y entienda inmediatamente lo que está pasando. Eso casi siempre toma la forma de un dashboard. Esto es un dashboard. Es un tablero en el cual hay una serie de gráficos e información para que el usuario entienda lo que está sucediendo rápidamente. Por ejemplo, en este caso, estamos monitoreando un tanque de agua. Aquí hay un nivel de agua, acá hay temperatura externa y la humedad, acá hay un gráfico de la temperatura y la humedad en el tiempo. Aquí hay controles de nivel de agua, de los aspersores, etcétera, y acá hay otra parte de controles. Esto es, en teoría, a lo que uno debería llegar cuando quiere visualizar la información de forma eficiente. Aquí hay otro ejemplo. De nuevo, vemos gráficos en el tiempo, en este caso de presión atmosférica. Aquí hay otros gráficos en el tiempo de humedad y temperatura. Acá hay otro tipo de presiones, esta vez en gráficos de... No recuerdo cómo se llama este tipo de gráfico. Pero en general, van tomando la idea de que la información tiene que ser visualmente digerible para el usuario. Y esa es la meta final de este tipo de dashboards. ¿Esto, Diego? Ahora creo que me toca a mí. Sí. Sí, ahora bien, acá voy a recapitular un poco este esquema que planteó Ariel, porque ahora vamos a hablar del funcionamiento, o sea, del funcionamiento técnico de la red de sensores. Como ya podrán identificar ustedes, contamos con tres partes, ¿cierto? Con lo que es los nodos, que serían lo que están al lado izquierdo, lo que está al centro sería el gateway o el colector, lo que está al lado derecho sería ya la nube, y todos los servicios de almacenamiento y asociación que dio cuenta Ariel. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a explicar un poco de los nodos y gateways que vamos a utilizar. Eh, bueno, en la parte izquierda tenemos el nodo. El nodo no solamente es el dispositivo nodo MCU que vamos a utilizar, sino que también cuenta de otras partes funcionales, como lo decía Ariel. Para hacerlo un poco más reales, nosotros vamos a utilizar sensores, pues no vamos a usar actuadores o motores o cosas así, vamos a usar sensores, porque en esta primera etapa no queremos controlar nada, pues en esta etapa queremos simplemente recopilar información. Y los sensores pueden ser variados, como ya dijimos, pueden ser los de temperatura, humedad, pueden ser los de concentración de gases. Y también hay una parte importante que es la alimentación. Acá estos son sensores inalámbricos que bien funcionan
para varios tipos de terrenos, dependiendo para a cuáles uno los diseñe, pero también podrían ser conectados a la red. O también una pregunta válida, si es que, qué tan autónomo tiene que ser este dispositivo. Por ejemplo, yo quiero que dure un par de horas sensando, quiero que dure un par de días, un par de semanas, hasta meses sensando, sin que yo intercambie las baterías manualmente. Entonces, es una pregunta importante que también es un desafío que se tiene que llevar a cabo. Y después está el módulo que tiene la conexión inalámbrica, que en este caso utilizaría un Wi-Fi para comunicarnos con Raspberry Pi o con el concentrador o gateway. Esa es la idea. Después está, obviamente, el gateway y el concentrador. Igual no se tienen que asustar o asombrar porque son como muy pocos partes funcionales y pocos dispositivos. Al final la tecnología va avanzando de que ya las soluciones para estas propuestas ya no tengamos que desarrollar tanta electrónica básica, sino que ya estos vienen comprimidos y condensados en estos microchips que de acá para adelante yo creo que es donde tenemos que concentrarnos en buscar las soluciones. Por ejemplo, en este caso del gateway o el concentrador sería solamente en la tarjeta Raspberry Pi, que sabemos que es como un mini computador que al final nos permite hostear servicios de almacenamiento, hacer un preprocesado de los datos que reciban de los nodos y estos mismos enviarlos como al servicio que viene después. Ahora, Ariel, ¿puedes pasar la diapositiva? Que sería la parte de manejo de datos, todo lo que es la nube. En la nube nosotros tenemos que tener tres partes importantes, pues, así como decía Ariel, hay plataformas IoT, pero también podríamos tener plataformas propias. Entonces, si la universidad quisiera hostear sus propios servicios, nosotros tendríamos que empezar a diseñar. ¿Por qué tendríamos que diseñar? Primero, un sistema de almacenamiento. Podríamos diseñar, no sé, pues, al final acá, si bien es un disco duro con un montón de información, también tiene una arquitectura. Nosotros podríamos hacer desde una tabla de Excel hasta un sistema SQL, un sistema programado en SQL, que queremos ver el orden del almacenamiento. Después tendríamos que el problema del procesamiento. Acá, como dijo Ariel en un momento, y si seguimos como la idea del Business Intelligence, los datos no tienen valor por ellos mismos. Al final, lo que tiene valor es cómo se relacionan estos datos y qué información nos pueden entregar estos datos, ¿cierto? Por ejemplo, en un caso, si nosotros medimos la temperatura, midamos ahora la temperatura vale 30 grados Celsius, pero es distinto a decir, bueno, la temperatura son 30 grados Celsius, a la media diaria son 26 grados Celsius o a la media anual son 20 grados Celsius. Acá nos están dando contexto y en este contexto estamos sacando información importante para quizá tomar ciertas decisiones. Entonces, tiene que haber un sistema de procesamiento. Siguiendo el modelo de Business Intelligence, acá deberíamos nosotros programar o desarrollar un software ETL, que las siglas son Extract, Load and Load. No, Extract, Transform and Load. Ese es extraer, transformar y cargar. Entonces, tendríamos que extraer los datos de esta base de datos, tendríamos que transformarlo en un sentido de correlacionarlo, aplicarle herramientas estadísticas o simplemente como transformar su esquema y cargarlos como a otra base de datos o a lo que viene acá, que sería un sistema de visualización. Acá para el sistema de visualización hay distintas herramientas de Business Intelligence, como son Tableau, SAS VIA, el SAP Business Object, el Dandas, que sirven para, bueno, todas estas funciones de manera distinta. Vamos a tener que escoger alguna que satisfaga nuestros requerimientos. Y lo que se encarga en esta es para generar visualizaciones, como las que vimos anteriormente que presentó Ariel, que son como ya más acertadas y como más claras, en el sentido de que tiene valor estos datos que estamos viendo a través de este sistema de visualización. Ahora sí, Ariel, a la siguiente. Ya. Ahora, Esto, ¿lo hablas tú? sí. No. En teoría, ya les explicamos el proyecto, le dimos un poco de background sobre el paradigma de la tecnología que vamos a aplicar, pero hay una parte importante de la que no se ha hablado y un poco es el por qué ustedes deberían participar de este proyecto. Básicamente porque haciendo se aprende. Y una de las cosas que vamos a desarrollar, yo creo, fuertemente en este proyecto es, por ejemplo, el diseño de placas, el diseño de PCB. Ya sea diseño lógico, esquemático y fabricación. Para eso podemos apoyar en diferentes software como son el Eagle de Autodesk, el KiCad, el EasyEDA, que hay una serie de cosas que de repente se aprenden en proyectos de la universidad, pero por cosas de tiempo
no se llega a las buenas prácticas de lo que sería esto, por ejemplo, hacer planos de tierra. En general, la experiencia te da otro enfoque y te hace fijarte en ciertos detalles que son importantes a la hora de fabricar en masa, digamos. Otra de las habilidades fuertes que vamos a desarrollar son el desarrollo de software. Y quiero decir desarrollo de software y diseño de software y no programación, porque diseñar un software es algo más grande en realidad. Es trabajar en equipo, como se indica aquí, porque una sola persona muy difícilmente puede hacer un software completo y sin apoyarse en los demás, porque todos tenemos diferentes capacidades y diferentes experiencias. Entonces, el trabajo en equipo va a ser algo fuerte aquí. Aquí, con esta imagen me quiero referir al flujo de trabajo de un programa o de un software en general. Me quedo miedo, así que me voy a apurar. Y en general, aprender cómo desde una idea poder armar un diagrama de flujo, por ejemplo, y tener claro todo antes de empezar a programar, por ejemplo. Algunos otros lenguajes que podríamos aprender en el transcurso de este proyecto son C++, que es lo que se usa, por ejemplo, en los Arduinos. Eso es directamente C++, solamente que cambia el esquema de la ejecución. Python, para el manejo de los datos, básicamente. JavaScript, en el sentido de manejar los objetos. Espera un poco, un segundo. Partiendo por C++, que es lo que se ocupa en Arduino, como había dicho. Eso es directamente Arduino, aunque el archivo de Arduino se termina en .ino y realmente C++ por debajo solamente cambia el esquema de la ejecución. Y bueno, después tendríamos Python, como dijimos, para el manejo de la información y base de datos, que el Diego tiene mucha experiencia en esto, trabajó harto en eso últimamente. Un poco de JavaScript, más que nada en el sentido de que aprendan a utilizar los objetos JSON, que es como el formato o la forma en la cual se transmite la información a través de Internet cuando se hacen este tipo de cosas. Y bueno, eso conlleva un poco de programación orientada a objetos. Y SQL o MySQL en este caso, que es un administrador de base de datos, para poder administrar directamente la base de datos, poder hacer tareas dentro de eso, crear, editar, vincular, etc. Yo. Ya, acá y cuando yo he presentado este proyecto a otras partes, en el sentido de hablarlo simplemente o dar la idea o invitar a trabajar, instar a trabajar a compañeros, siempre se habla sobre si es que vamos a ser capaces de hacerlo, porque si bien de repente es un proyecto simple, así como créanme que no es un proyecto muy complejo, pero sí hay muchas partes y mucho donde uno creería que los conocimientos no existen o no están. Entonces, acá les quería hablar un poco de la experiencia que por lo menos tiene Ariel y que por lo menos tengo yo que pueden como aportar a este proyecto para que igual como que no se sientan tan a la deriva con los conocimientos o que no se va a poder hacer, porque nosotros finalmente igual ya estamos egresados, el Ariel ya está titulado en Ariel ingeniero y tenemos como una buena base teórica para poder desarrollar como esto. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia. Pues mi experiencia fue la práctica en el Ministerio de Energía. Y si ven a la izquierda, hay ciertos gráficos, hay unos gráficos gráficos de demanda eléctrica, o sea, de demanda energética y unos gráficos que fue mi práctica en el Ministerio de Energía al final. Pues ellos me pasaron una base de datos que podía tener distintos formatos y yo me encargué de construir el ETL. El ETL era el software que yo les mencionaba que era para extraer, para transformar y para cargar como los archivos a un programa de Business Intelligence o un programa de visualización. Este programa de visualización, esos gráficos que están ahí, están en Tableau. Igual los pueden visitar en la página de la PEP, del proceso de planificación energética a largo plazo. Y bueno, para este proceso yo ocupé Python con librería Pandas, NumPy y esas dos nomás. Y con eso como que logré hacer como el resultado final que se puede ver como ahí. Y ahora Ariel, igual puedes hablar como de tu experiencia en lo que tú hiciste y cómo eso se relaciona con el proyecto. Claro, yo la experiencia que tengo como respecto a esto es básicamente por la, la práctica que hice el año pasado en
la Superintendencia del Medio Ambiente, que se enfocaba harto en el desarrollo. De hecho, el título era Desarrollo de dispositivos IoT para la fiscalización medioambiental, y de eso se trató mi tesis. Que, bueno, en este caso acá se presentan dispositivos de sensado de olores, de gases, lo cual utilizamos microcontroladores con conectividad GSM. Tuvimos que ver el apartado de la batería, del almacenamiento local, de respaldo, elegir los sensores, que de hecho esos sensores perfectamente son utilizables en lo que vamos a ver nosotros en este proyecto. Todo con la idea de que esto se va a usar, porque muchas veces uno hace un proyecto y como nunca se enfrenta a la utilidad real, hay cosas que no salen a la vista, como la protección al agua, la protección a la intemperie en general, cómo lo vas a anclar, etcétera. Y bueno, y esta imagen de aquí se refiere a otra parte de lo que hice en mi práctica, que es un dispositivo cámara trampa, que básicamente era una Raspberry Pi con una cámara que detectaba el movimiento. Y claro, cuando detecta el movimiento, captura una imagen, pero ese cambio de movimiento puede tener falsos positivos. Entonces esa imagen se enviaba hacia la nube, en la nube se pasaba por un proceso de visión computacional y detectaba si que había un hombre o un vehículo en la imagen. En caso de existir esta entidad, la imagen se quedaba en la base de datos, en caso contrario se eliminaba. Y bueno, si ven nuestra experiencia previa, si nos juntan al Diego y a mí, básicamente tienen las dos partes que necesitan para un proyecto de este tipo, ¿cachai? Tienen como el desarrollo de dispositivos y tienen el manejo de la información. Y en ese sentido el Diego tiene mucha razón de que esto no es como que estén a la deriva y que no tienen que tenerle miedo como a fracasar, porque en cierta parte ya lo hemos hecho. Solamente hay que tratar de replicarlo y de llevarlo a una envergadura y una escala mayor, que es la mayor producción.